Bien, pues a nivel de posición espacial del eje comparado con una representación en vídeo de una plataforma baropodométrica, podemos ver en esta diapositiva 4 ejemplos. Vamos a empezar por una huella más o menos fisiológica. Es verdad que puede tener alguna alteración en alguna fase del paso, pero donde podríamos representar un eje viendo, por supuesto, el pie del paciente en una posición de bipedestación y habiéndolo visto en camilla y calculando la posición del eje de una forma manual, podríamos representarlo encima de esta huella y debemos tener claro que igual que la huella está cambiando, ese eje que estáis viendo estático no va a ser estático. Durante todo el paso también va a venir de una posición más lateralizada a una posición más medializada. Eso estaría siendo la media, ¿no?, del eje durante ese ciclo del paso, para que lo entendamos. Pero no es un eje estático, eso debe quedar claro. Pues el COP, al principio del movimiento, está generando unos momentos supinadores, luego está generando momentos pronadores por la parte externa, porque está lateral al eje, en la segunda fase del paso. No hay un despegue propulsivo, por lo que esos momentos pronadores finales, no hay un despegue propulsivo efectivos con el COP por la zona interna del eje, pues seguramente tengan que ser contrarrestados por estructuras anatómicas del paciente que podrán ser suficientemente tendrán competencia suficiente para contrarrestar esa posición lateral del COP y pueden no generar patología. O si no son estructuras que tienen esa capacidad de vencer esa posición lateralizada del COP, quizás sí que pueda generar patología. Bien, vamos a un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vemos una huella típica de un pie aplanado, un pie que está muy colapsado, un pie plano. Un pie plano que tiene incluso apoyo de medio pie, de escafoides, y que vemos que el COP en mayor proporción respecto a la huella inicial está generando momentos pronadores porque hay más cantidad de presión en toda esa zona externa del pie y esa fuerza del suelo va a generar mayor momento pronador, ¿vale?, sobre el eje subtalar. Esto lo ponemos así para entenderlo. Que en este pie las fuerzas resultantes del suelo van a ir más por la parte externa del eje y van a generar más momentos pronadores. En este tercer supuesto, en un pie cabo, podríamos decir un poquito varo, vemos que el eje está lateralizado y si os fijáis en el recorrido del COP va más por la zona medial al eje. Aunque este eje hemos dicho que variará algo durante la dinámica, pero para entender podemos ver claramente que los momentos supinadores extrínsecos o externos del suelo generarán un movimiento de supinación sobre el eje. Además, en ese momento del apoyo de antepié podemos ver un poquito de inestabilidad lateral, donde el COP incluso hace ahí un recorrido hacia la zona externa, donde el pie intenta pronar mucho con todo lo que sería las estructuras externas quinto meta para poder contrarrestar en la fase final, cuando ya no hay apoyo de talón, todos esos momentos supinadores que venían de la primera y segunda fase. Bien, si vemos un último ejemplo, en un pie valgo, un pie, bueno, podríamos decir incluso viendo la huella ligeramente cabo valgo, podríamos determinarlo porque, bueno, apoyo lateral hay, pero tampoco es una barbaridad. Lo que sí que vemos son más fuerzas en la zona medial de lo que sería el pie en la primera fase, donde ese COP empieza por medial y luego va por más o menos la posición inferior al eje hasta el momento final, que se produce una pronación hasta el primer dedo, que nos está determinando una propulsión más o menos efectiva en función de dónde venía el COP. En cualquier caso, son tres situaciones que ya nos permiten entender un poco cómo van a tener que vencer las estructuras internas. Pues ahora vamos a parar el vídeo de las 4 huellas para verlo en una foto estática, ¿vale?, viendo ese pie normal, a nivel genérico, porque bueno, eso se podría discutir, pero un pie con una huella normalizada, un pie plano, un pie cabo y un pie valgo, ¿vale? Y vemos en cada huella el COP. También estáis viendo el COP central a la parte izquierda de cada huella, no hagáis caso de este, ¿vale? Solo quiero que os fijéis en el COP de lo que sería la huella promedio, ¿vale? Esta sería la posición promedio en la huella dinámica que hemos cogido de cada uno de estos pies.
Ahora vamos a poner en las huellas, mediante una representación que van a ser unas estrellas, las inserciones de diferentes músculos. Vamos a ir al tibial posterior, a peroneo lateral corto y vamos a ir al tendón de Aquiles también. Vamos a empezar por el tibial posterior, ¿vale? Y respecto a ese eje. Bien, vamos al primer supuesto. Tibial posterior, se inserta en ese punto, vemos que el eje de rotación pasa, que sería el eje de la articulación subtalar, por encima del COP, ¿vale? Bueno, si el tibial posterior tiene que generar un momento supinador sobre el eje, va a tener cierta facilidad, porque hay una distancia considerable, no está muy cerca del eje de rotación. No va a tener que hacer mucha fuerza para generar un momento supinador interno. Vamos al segundo supuesto. Fijaos, ahora ese COP queda en lateral al eje, por lo que sé que las fuerzas que están venciendo son las fuerzas extrínsecas, que hay más cantidad de fuerza extrínseca en la zona lateral del pie, por lo que me genera un momento externo pronador sobre el eje, y además tengo muy poquito brazo de palanca en la inserción del tibial posterior. Esta situación es totalmente desfavorable para las estructuras mediales de la pierna y del pie, porque no van a tener que esforzarse mucho, va a generar una magnitud de fuerza bastante más elevada para vencer el momento pronador externo, generando un momento supinador interno, que va a tener que ser mucho más elevado que en el supuesto 1. Vamos al tercer supuesto. Situación totalmente, contraria al supuesto 2, en un pie cabo algo varo, podríamos decir. Veis que la distancia del tibial posterior al eje es bastante grande, tenemos bastante distancia, mucha más que en las situaciones anteriores, y además tenemos el COP que está posicionado en la zona inferior al eje. O sea que el momento supinador resultante de la huella va a ser muy fácil de efectuarse por las estructuras internas. Va a poder generar las estructuras del paciente un momento muy efectivo, y veremos que habrán otras estructuras que tendrán que oponerse. Vale, y por último, la última situación sería en un pie valgo, donde vemos que ese eje, a pesar de estar justo en la zona alineada con el COP está justo debajo del eje, pero el brazo de palanca que tiene el tibial es menor que en un pie más normal o en un pie varo. Por lo tanto, los momentos supinadores de ese tibial van a tener que ser mayores. Podrán dar patología también las zonas de la parte interna de la pierna en estos supuestos. Nos vamos a la parte externa del pie. Ponemos ahora una inserción teórica ahí representada en lo que sería el peroneo lateral corto. Huella 1, huella 2, 3 y 4. Pues vamos a ir directamente a los supuestos que nos generarían, digamos, desventajas, ¿no? Vemos que en la huella 1 hay una distancia prudencial, vemos que en la huella 2 hay una distancia holgada, ¿vale? O sea, no habría problema, podríamos generar momentos internos pronadores de una forma efectiva porque tenemos distancia al eje, pero vamos a la huella 3. Ahí en esa huella 3 pueden haber problemas. Pueden haber problemas porque la distancia es corta respecto al eje y teníamos una distancia muy elevada de la otra inserción del músculo antagonista del tibial posterior, que tiene una distancia bastante mayor al eje. Aquí vamos a tener que generar momentos internos pronadores muy elevados para vencer a los momentos externos supinadores y a los propios momentos internos supinadores, que van a tener que esforzarse muy poco, ¿vale? Para que esa huella genere supinación, para que ese pie genere supinación. Bueno, entendido esto, vamos a seguir avanzando para ya acabar con algunos conceptos en este modelo biomecánico de Fuller, de lo que queremos acabar entendiendo. Y ahora vamos a lo que sería el tendón de Aquiles, que sería la inserción de la estrella que acaba de aparecer en la parte posterior. Tiene ligero componente supinador en algunos casos y lo va a tener de una forma más efectiva o menos efectiva según su distancia al eje. Veis que en un pie normal tiene una distancia considerable, en un pie plano tiene distancia nula, por lo tanto no tiene un efecto supinador, no contribuye a ayudar al tibial posterior, más limitación. En un pie cabo tiene un poquito más de brazo de palanca, por lo tanto sería más supinador que en un pie normal, también contribuiría a empeorar al peroneo lateral corto, que se va a tener que esforzar más para pronar el pie.
Y en un pie valgo estaría en una situación similar a la que estaría en un pie plano, que es sin brazo de palanca prácticamente, por lo tanto tampoco ayuda al tibial posterior, y aquí vencería el peroneo lateral, aunque la situación más desventajosa, por supuesto, es en el pie plano. Muy bien. Aquí tenemos dos astrágalos. Es el mismo visto en un plano antero-posterior y en un plano transverso, desde la zona inferior. Y va rotando, vemos la zona superior y vamos viendo cómo se mueve. Esto no es más que un modelo de reconstrucción tridimensional que quiero integrar ahora en una huella plantar para verlo de las tres diferentes posiciones y que veáis ese eje, cómo variaría en el plano sagital, en el plano frontal y en el plano transverso en función de si medializa o lateraliza. Cuando medializa, vemos que el eje se pica en el plano sagital, vemos que en el plano frontal, horizontal, el eje se medializa y vemos que en el plano transverso el eje también rota hacia interno, ¿vale? En el plano transverso de la huella plantar. Bien, pues ahora vamos a ver dos situaciones con la misma huella plantar integrada en este pie, ¿vale? Una huella plantar varopodométrica la vamos a integrar en este pie con un eje medializado, ¿vale? Aquí tenemos el eje, se queda medializado, veis la huella varopodométrica. ¿Qué va a ocurrir? Que si os fijáis, si partimos el pie y sumamos todo lo que hay en la parte superior externa contra la parte inferior interna, aquí hay una cantidad de fuerza en la parte superior externa que va a vencer muy fácilmente a la interna. Tenemos momentos pronadores muy elevados y muy efectivos. Sin embargo, en la situación contraria, si vamos con un eje más lateralizado, podéis ver que pasaría más por segundo o tercer dedo ese eje. Fijaos que ahora las zonas internas y las zonas externas, en superficie de apoyo están más igualadas, pero es que además, si hiciéramos el sumatorio de las fuerzas, las presiones máximas en la fase de apoyo de antepié se van más hacia medial, por lo que aquí sabemos que vencerían las fuerzas supinadoras extrínsecas o externas, vencerían a las pronadoras internas en un eje lateral, ¿vale? En esta misma huella, con diferentes ejes, diferentes efectos y diferentes momentos, tanto externos como internos, ¿vale? Esa es la clave. Bueno, pues aquí estamos llegando al final y lo que el doctor Fuller propone al final de su trabajo, como veis aquí subrayado, es que estos resultados, estos efectos que se producen con las fuerzas y con los momentos deberían ser estudiados para evidenciar la efectividad de nuestros tratamientos y cómo podemos cambiarlos con los mismos, ¿no? Estas fuerzas y estos momentos. Por lo tanto, en este trabajo que os muestro, de Kakihana y colaboradores, nos vienen a mostrar de una forma muy gráfica cómo los elementos integrados en la plantilla, los lateral heel skive integrados en la plantilla, elementos de corte intrínsecos en el shell, son capaces de variar las fuerzas y los momentos en la rodilla y también en la articulación subtalar. Por lo tanto, creo que es un artículo un trabajo que nos viene a validar lo que pedía Fuller que debía ser demostrado a través de su propuesta. Realmente, este trabajo está realizado con sistemas de análisis biomecánicos algo más complejos que las plataformas de presiones, con modelos tridimensionales y con fuerzas reactivas del suelo, pero consiguen afirmar el efecto que se produce el efecto que Fuller predice con esas fuerzas y con esos momentos. Creo que es un trabajo que estaría muy bien que pudierais revisar y que integrarais todos los conceptos que ahora, aprovechando este trabajo, os voy a mostrar en dos fotografías rápidamente y lo que producirían de una forma rápida y genérica las plantillas sobre la rodilla de los pacientes a nivel de fuerzas y momentos. Fijaos, esta radiografía, tengo un paciente que presenta una compresión del compartimento interno de la rodilla. Sabemos que hay una fuerza compresiva en esa zona que vendrá porque la posición y las fuerzas reactivas del suelo vienen más por esta zona interna. Entonces se está generando un momento abductor de la rodilla, es decir, se va el genu, se va el fémur hacia afuera y la tibia también, la parte superior hacia afuera, y se comprime. ¿Cómo cambio yo
el momento resultante de esas fuerzas que están convergiendo en la zona interna. Pues no tengo otra forma de hacerlo que desde el propio pie, bueno, de una forma conservadora, por supuesto, a nivel quirúrgico sería más agresivo, pero de una forma conservadora no tengo otra forma que no sea aumentar la fuerza reactiva del suelo en la zona lateral de la rodilla. Y eso lo consigo con un corte lateral en la plantilla, que es el lateral heel skive, ¿vale? Con una angulación determinada y una profundidad determinada. Eso va a realizar un efecto que nos van a aumentar los momentos abductores de la rodilla y nos van a reducir los momentos abductores. ¿Qué quiere decir? Que va a favorecer que se comprima el compartimento externo y va a favorecer que la rodilla se vaya más en valgo. No es un cambio cinemático brutal, pero conseguimos modificar esas fuerzas. Esto sería en este supuesto. Y el supuesto contrario, un genuvalgo muy marcado, podéis ver aquí un compartimento externo realmente que se comprime totalmente por el efecto de esa posición de la rodilla, donde sabemos que las fuerzas descendentes y las fuerzas ascendentes pues pueden estar generando que esto se vea todavía empeorado por la dirección de esas fuerzas. ¿Cómo la cambiamos? Pues si queremos que esta fuerza se desplace hacia medial, tengo con mi elemento terapéutico conservador, que es la plantilla, tengo que generar una fuerza resultante y por lo tanto un momento que me permita que la rodilla se me vaya en varo, que se abduzca, ¿vale? Que se vaya hacia afuera, se abduzca y se comprima la zona interna y se descomprima la externa. Y esto solo lo puedo hacer aumentando las fuerzas reactivas por la zona medial del pie, de una forma conservadora y desde el pie. Esto nos viene a validar totalmente que el efecto que buscamos con el modelo del Dr. Fuller es efectivo si tenemos en cuenta esas fuerzas y esos momentos a través del eje. Por lo tanto, aquí cerramos la clase y la idea es que os quedéis con ese concepto claro. Tenemos un modelo biomecánico totalmente aplicable a la clínica, a la consulta, y que espero que a partir de ahora le podáis sacar más rendimiento a vuestras plataformas de presiones gracias a este modelo.